¿Cómo les va? Nos volvemos a encontrar en el día de hoy. Eh, Hoy es 20 de julio. Feliz Día de los Amigos para todos y para todas y para todo el mundo en particular. Porque el capítulo de hoy que vamos a hablar de Borges Buenos Aires, y hablando de Borges, vamos a hablar acerca de los amigos. Un lindo tema, ¿que sí, chicos? Bueno, Jorge Luis Borges pensaba mucho en sus amigos. Repite con mucho fervor, como su amigo Ulises, que dice que la más íntima de las pasiones es la amistad. Quien haya visto la relación quien haya visto la relación humana en todas partes, se puede alegrarse con toda sinceridad de ser argentino. El crecimiento de Buenos Aires conspiró contra las tertulias y peñas. Hace décadas hubo muchas. Iba una en la calle Tucumán Borges, en un café frente a la entrada del costado del Jockey Club. Consistía en tratar con escritores y un hecho trágico, que a su vez lo convirtió en escritor. En diciembre de 1970, Borges dijo que en cuanto a los amigos que viven, en cuanto a los amigos que me acompañan, que me padecen y me quieren, su catálogo correría el álbum de ser casi infinito. Encabezaba en primer lugar la lista con su padre. Es muy enternecedor que un hijo aluda a su padre muerto con amistad profunda. Le dio dos inquietudes fundamentales, la metafísica y la poesía. Pensaba que la palabra no se limitaba a ser un medio de la comunicación. Un adorador de la poesía era Carlos Mastronardi, al que Giorgi apodaba Mastrongo. Era un hombre cortés y acompañante de Borges y Ulises, y que era perteneciente al movimiento martinferrista, es decir, de la revista Martín Fierro. Borges lo veía hasta el final, que fue muy triste debido a que en su voluntad de imaginación había grietas en los vituperios de la edad y del tiempo, y le impresionaban mucho las fallas de los seres queridos. Otro amigo que Borges tenía era Francisco Luis Bernardes, que había publicado su primer libro de poesía en 1923, antes que Fervor de Buenos Aires, y que tenía un año menos que Borges. Discutía con Ricardo Guiraldes con respecto a los gauchos, que por lo general eran sedentarios. Su bondad era de infinita cortesía, y no había un hombre más bueno que él. Con Ricardo hizo algo desacostumbrado, llevarle alguno de sus manuscritos. Dice que en un modo casi mágico, adivinaba lo que había querido decir sin llegar a querer decirlo. Al revés de la tarea de Borges, le aburría la tarea de escribir y cualquier pretexto lo alentaba para abandonarla. Giorgi cuenta en un lindo rasgo de Ricardo. Al hacer un viaje a Europa de 3 o 4 meses, anterior al que iba a ser su final, fue a su casa y les dejó la guitarra con la que acompañaba sus cantos. No le gustaba que lo sintieran lejos. En 1927, después de una operación y una agonía que lo sobrellevó con firmeza, murió en París. Un amigo fascinante de Borges era el amigo de su padre, el doctor Macedonio Fernández, que hemos mencionado anteriormente en otros capítulos, ya que este era su mentor. Tomó la costumbre de nombrarse a sí mismo hasta en sus títulos de escritos, que es una práctica nada común. A semejanza de Macedonio, suele hablar de Borges como si se tratara de otra persona. En el poema Borges y yo, que manifiesta en el Hacedor, manifiesta que es al otro, a Borges, a quien le ocurren las cosas. Tiene noticias de él por correo y ve su nombre en una terna de profesores o en un diccionario bibliográfico, y revela ciertas preferencias que el otro comparte. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo, y vio su nombre en una terna de profesores o en un diccionario bibliográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura, y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro,
sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y lo infinito. Pero esos juegos son de Borges y ahora tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo, y todo es del olvido del otro. No sé de cuál de los dos escribe esta página. Bueno, aquí tenemos el dilema que él, que es un libro poético, también que es el otro o el mismo, y que él nunca quiso ser Jorge Luis Borges, quería ser Giorgi. Entonces tiene como esa disputa, y él dice en uno de los poemas, o que también se dice en otros lados, que hace 5000 años Zhuangzi se quedó dormido y que él soñaba si era una mariposa o una mariposa que soñaba ser hombre. Entonces esa es la retórica o el dilema que él tiene. Bueno, él dice que muy pocas personas tienen el privilegio de verse en su trascendencia real, como ante el esplendor de un espejo inverosímil. Si trataban de sacarlo de su territorio, invariablemente su tenaz humorismo inventa una paradoja o disparata. Lo hacía a los 22 años. Los periodistas de Buenos Aires que se acercaban a él no estaban acosados por un temor reverencial cerca de Borges. En su interior, tiene un espejo opaco de sí mismo. Les pidió perdón a sus padres por no haber sido feliz, por no haber podido ser más que Jorge Luis Borges. Con cariño, Ulises lo desmiente. Sus padres no fueron desdichados, sino todo lo contrario. Desde los días lejanos de fervor de Buenos Aires, ellos supieron, con felicidad intensa, que Jorge Luis Borges era Giorgi, su hijo. Algunos de sus amigos que tomaron diferentes caminos sabían la verdad de Giorgi. Leopoldo Macheral lo llamó profesor de sueños. Opinaba que el libro Luna de Enfrente era el mejor argumento contra las viejas teorías de Lugones. Armando Casella le dedicó un artículo encomiástico a El idioma de los argentinos que le publicó don Manuel Gleiser. Borges, con la costumbre de hablar de sus propios libros, había notado que éste tenía un aire enciclopédico y amontonado. Esperanza Argentina, borradores de aficción filológica, historia literaria, alucinaciones o lucideces finales de la metafísica retórica. Para Casella, señala con acierto que corresponde a la labor gigantesca de Borges de innovar o de dar autonomía a muchos aspectos de nuestro lenguaje. Muchos dicen confirmar que Borges es el primero que habla de ello en voz alta, y que hace propósito de una descansada costumbre o de dejarse llevar por el instinto. Nos da la alegría de oír una voz de Argentina entre tanto tumulto, mulato o extranjero. De ninguna parte se oye por aquí. Nuestro modo de hablar es ese pausado, medio chacotón y medio en serio, y esa repentina ternura que alumbra toda sonrisa nuestra. Bueno, otro amigo de Giorgi es Enrique Amorim. Está un poco olvidado en las biografías de Borges, pero le proporcionó esa frontera brasileña áspera y peleadora en El Muerto. Tenía una actividad demoledora que solía aturdir a Giorgi, de desmitificar al gaucho. En el texto de Rodríguez Monegal sobre el tamaño de mi esperanza, Jorge Luis Borges dijo que había tratado de ser tan argentino como él podía. Vemos cómo ciertos accesos de inamistad hacia sí o hacia sus libros nunca fueron en contra de la ciudad donde nació. Había afirmado en uno de los libros: Buenos Aires es más que una ciudad, es un país, y es necesario encontrar la poesía, la música y la religión, y las metafísicas que se adecúen a su grandeza. En esa dimensión, el tamaño de esperanza invita a cada uno de nosotros a volvernos parecidos a los dioses y trabajar para hacer posible esa realidad. Eso es lo que él dice de la inamistad, o de que si los tiene, que si no. Eran como dilemas personales, era como un enigma propiamente dicho, un enigma vivo, un misterio. Bueno, otro amigo de camino separado era el poeta Oliverio Girondo, que era perteneciente a la revista Martín Fierro. Giorgi se alejó de la casa del poeta y su amiga Nora Lenz, ahora esposa del escritor, por su obligación excesiva.
Vivían en la calle Suipacha, donde daban fiestas, incluyendo de disfraces, sin límites ni duración de invitados. Fueron allí Juan Ramón Jiménez, Pablo Neruda, Federico García Lorca, entre otros, algunos poetas españoles, pero que también esa casa estaba tan decorada y tenía cosas exóticas que llamaban mucho la atención. Otro de los amigos de Borges siempre ha querido fue Jules Solar, que era escritor y pintor también, artista plástico. Era 12 años mayor que Giorgi, era un hombre alucinante y bastante despegado de la realidad. Era muy pleno en el diálogo amistoso, provenía de constantes sorpresas por sus conocimientos crípticos. En su trato, Borges ponía una suave malicia. Le gustaba estimularlo para que dijera algunas cosas sobre los dioses exóticos o variantes mágicas del amor y de la muerte. Hizo 5 dibujos para el libro El tamaño de mi esperanza y 6 en el idioma de los argentinos. En 1948 es atraído por el peronismo y esto lo separa de Borges y de su madre, pero que estaban en la vereda de enfrente, seguían siendo buenos vecinos. Pasó lo mismo con algunos martinferristas o en el comunismo, pero sin embargo Jules Solar siempre habló de él con cariño, divertido y nostálgico, y la amistad ha sido, como buen porteño, una razón en su vida. Bueno, espero que les haya gustado el capítulo de hoy y dedicarlo al Día de los Amigos, al Día de la Amistad, para todos. Así que bueno, yo les deseo un lindo día para todos y nos vamos a encontrar en el próximo capítulo. Muchas gracias por su atención.